En el año 1990, trabajadores de construcción en el sur de Jerusalén abrieron accidentalmente una tumba de 2000 años de antigüedad. Dentro encontraron 12 osarios, cajas de piedra caliza usadas para guardar los huesos de los muertos después de que la carne se descomponía. Era una práctica funeraria judía común en el período del Segundo Templo. Pero uno de esos osarios era diferente. Estaba decorado con una ornamentación más elaborada que los demás, y sobre su superficie había una inscripción en arameo que los arqueólogos tardaron muy poco en identificar. Yehosef bar Cafa, José, hijo de Caifás, el sumo sacerdote que había interrogado a Jesús en la madrugada del Viernes Santo, el hombre que había rasgado sus vestiduras y declarado la blasfemia, el que había dicho a los principales sacerdotes: conviene que un hombre muera por el pueblo. Juan 11:50, el arquitecto de la condena que produjo la crucifixión. Sus huesos habían sido encontrados en una tumba de Jerusalén, en el mismo suelo donde 2000 años antes había caminado para arrestar, juzgar y condenar al hombre que cambió la historia del mundo. ¿Quién era realmente Caifás? ¿Qué lo llevó a hacer lo que hizo? ¿Y qué le ocurrió después? Eso es lo que vamos a reconstruir hoy, con los textos bíblicos, con las fuentes históricas no cristianas y con la arqueología que en 1990 confirmó que este hombre existió exactamente dónde y cuándo los evangelios dicen que existió. El año es 33 después de Cristo, y el caso del sumo sacerdote más poderoso de Israel está a punto de abrirse. Para entender a Caifás hay que entender primero lo que era el sumo sacerdocio en el Jerusalén del año 33. El sumo sacerdote no era simplemente el líder religioso más alto de Israel, era simultáneamente el jefe de Estado de facto de la nación judía bajo la ocupación romana, el presidente del Sanedrín, el Tribunal Supremo de 71 miembros que tenía jurisdicción sobre todos los asuntos religiosos y civiles de la comunidad judía, y el único ser humano en la tierra que podía entrar al lugar santísimo del templo una vez al año, el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados de toda Israel. Era el punto de convergencia entre el poder político, el poder judicial y el poder espiritual de toda una nación. El nombre completo de Caifás era José bar Caifás, José, hijo de Caifás. El nombre Caifás es una transliteración del arameo y su significado exacto ha sido debatido por los lingüistas. Las interpretaciones más frecuentes lo conectan con raíces que significan el que suprime o el que busca. Ninguna de las dos resulta particularmente halagüeña. Caifás fue sumo sacerdote durante 18 años, del año 18 al 36 después de Cristo. Esto lo convierte en el sumo sacerdote con el mandato más largo del período romano en Judea, un período que en promedio veía cambios de sumo sacerdote cada 2 o 3 años. 18 años de estabilidad en una posición tan expuesta al vaivén político era una hazaña extraordinaria que requería una combinación de habilidad política, pragmatismo y disposición a negociar con el poder romano que pocos de sus contemporáneos poseían. Y aquí está el primer elemento del caso que merece examen detenido. Caifás no llegó al sumo sacerdocio por mérito espiritual o por elección popular. Fue nombrado por Valerio Grato, el prefecto romano de Judea que precedió a Poncio Pilatos. En el sistema de la ocupación romana, el sumo sacerdote era un nombramiento político que el prefecto podía hacer y deshacer según la conveniencia del imperio. El que quería mantener el cargo tenía que mantener contento al ocupante romano. Pero la relación de Caifás con el poder no se limitaba a Roma. Era yerno de Anás, el sumo sacerdote anterior, que había sido destituido por los romanos en el año 15, pero que seguía siendo la figura más influyente del establishment sacerdotal. Juan 18:13 registra que cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, fue llevado primero ante Anás antes de ser llevado ante Caifás. Eso no era un procedimiento legal, era el reconocimiento implícito de que el verdadero poder detrás del sumo sacerdocio seguía siendo Anás. El historiador Flavio Josefo registra en sus antigüedades judías que 5 hijos de Anás también llegaron a ser sumos sacerdotes en diferentes momentos. La familia de Anás había convertido el sumo sacerdocio
en un monopolio familiar que dominó el establishment religioso de Jerusalén durante décadas. Y Caifás, casado con la hija de Anás, era parte de esa red de poder familiar. El osuario encontrado en 1990, que hoy se exhibe en el Museo de Israel en Jerusalén, confirmó algo que los arqueólogos ya habían reconstruido a través de los textos. La familia de Caifás era de clase alta, con recursos para una tumba elaborada en el sur de Jerusalén, en una zona que las investigaciones arqueológicas han identificado como un barrio de élite del período del Segundo Templo. Este no era un hombre común. Era el representante de una de las familias más poderosas e influyentes de Judea. Y esa posición de poder es esencial para entender por qué hizo lo que hizo con Jesús. Si este recorrido te está llegando, suscríbete para no perderte ningún episodio de esta serie. Lo que viene a continuación revela las razones reales detrás de la condena. La narrativa popular sobre Caifás suele reducirlo a una figura de celos religiosos, el sumo sacerdote celoso de su autoridad que no podía tolerar la popularidad de Jesús. Pero esa simplificación oscurece las razones reales que hacen del caso de Caifás algo mucho más complejo y mucho más perturbador. Las razones por las que Caifás quería eliminar a Jesús eran al menos 4, y ninguna de ellas era puramente espiritual. La primera era política. El contexto de la semana de Pascua concentraba en Jerusalén entre 100.000 y 250.000 personas, peregrinos llegados de toda la diáspora judía para celebrar la fiesta de la liberación de la esclavitud egipcia. En ese contexto de fervor religioso y memoria colectiva de liberación nacional, cualquier figura que generara el tipo de entusiasmo popular que Jesús generaba era una amenaza de orden público que los romanos tomarían muy en serio. Y si los romanos tomaban medidas, si enviaban tropas adicionales, si reprimían la multitud, si destituían al sumo sacerdote por no haber controlado la situación, el precio político lo pagaría Caifás. Él era el responsable del orden en Jerusalén ante Roma. Un motín durante la Pascua podría costarle el cargo, y el cargo era todo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, apenas días antes de la crucifixión, había sido exactamente el tipo de demostración pública que ponía en riesgo ese equilibrio delicado. Las multitudes que gritaban «Hosana» al Hijo de David, una aclamación mesiánica con claras connotaciones políticas, mientras agitaban palmas, el símbolo de la independencia nacional judía que había aparecido en las monedas de los macabeos, era precisamente la clase de escena que los agentes romanos reportarían a sus superiores con alarma. Juan 11:47-48 registra una reunión del Sanedrín después de la resurrección de Lázaro que revela con una claridad desconcertante la naturaleza de las preocupaciones del liderazgo religioso. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Nuestro lugar, el templo, el centro económico y simbólico del poder sacerdotal. Nuestro poder traducido en términos más directos. La preocupación no era teológica en primer lugar, era la preocupación de una clase dirigente que veía su posición amenazada, y fue en ese contexto donde Caifás pronunció la frase que Juan registra como profecía involuntaria: «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Juan 11:49-50. Juan comenta explícitamente que Caifás dijo esto no por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Juan 11:51. La ironía teológica es devastadora. El hombre que quería matar a Jesús por razones políticas pronunció sin saberlo la verdad teológica más profunda sobre por qué Jesús moriría. La segunda razón era económica. El templo era la institución económica más importante de Judea. Los sacrificios, las ofrendas, los cambios de moneda. El shekel del templo era la única moneda aceptada para el impuesto del templo, lo que hacía obligatorio el cambio de monedas romanas con la cara del César. El comercio de animales para los sacrificios. Todo esto generaba ingresos considerables que fluían a través de las estructuras sacerdotales. Los académicos que han estudiado la economía del templo de Herodes
estiman que era una de las instituciones más ricas del Mediterráneo oriental en el siglo I. Cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y los que vendían palomas, no estaba solo haciendo una declaración espiritual, estaba interrumpiendo físicamente el funcionamiento de un sistema económico que sostenía el poder de Caifás y su familia. Y lo hacía en el patio del templo, el espacio más público de Jerusalén, durante la semana de mayor concurrencia del año. La tercera razón era de autoridad. Jesús enseñaba con una autoridad que los evangelios describen consistentemente como diferente a la de los escribas y fariseos. Mateo 7:29. No citaba a los maestros anteriores para validar sus enseñanzas. El método estándar de la enseñanza rabínica era construir sobre la autoridad de los maestros anteriores. Jesús hablaba en primera persona. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esta forma de enseñar era una reclamación implícita de autoridad que no derivaba de ninguna institución humana. Y una autoridad que no derivaba de ninguna institución humana era una amenaza directa a todas las instituciones humanas, empezando por el sumo sacerdocio. La cuarta razón era la más profunda y la más inquietante: las afirmaciones de Jesús sobre su propia identidad. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Eran, dentro del marco del judaísmo del primer siglo, afirmaciones de divinidad que constituían blasfemia según la ley. Caifás tenía razones genuinamente teológicas para considerar a Jesús una amenaza a la fe de Israel, no solo a su poder personal. El problema es que cuando se combinan esas cuatro razones, política, económica, de autoridad y teológica, resulta imposible saber cuál de ellas fue la dominante en la mente de Caifás. Y esa ambigüedad es parte de lo que hace a Caifás uno de los personajes más complejos y más modernos de toda la narrativa de la Pasión. No era un villano de una sola dimensión, era un hombre con múltiples intereses que convergían en una sola conclusión: Jesús tenía que morir. Y esa convergencia de intereses lo hacía más peligroso que cualquier enemigo movido por un solo motivo. El proceso judicial que Caifás dirigió contra Jesús en la madrugada del Viernes Santo es uno de los episodios más estudiados por los historiadores del derecho antiguo. Y lo que ese estudio revela es perturbador. El juicio violó sistemáticamente las propias normas del derecho judío que el Sanedrín estaba obligado a observar. La Misná, el código legal rabínico compilado en el siglo II, pero basado en tradiciones legales anteriores, establece con precisión los procedimientos que debían seguirse en los casos capitales. El Tratado Sanedrín de la Misná dedica capítulos enteros a detallar las salvaguardas que protegían al acusado de una condena injusta, y el proceso contra Jesús violó prácticamente todos ellos. Primera violación: los casos capitales no podían ser juzgados de noche. La Misná especifica que los procedimientos debían comenzar durante el día. Jesús fue arrestado en Getsemaní después de la medianoche y compareció ante Caifás y el Sanedrín antes del amanecer. El Sanedrín se reunió en violación de su propia ley. Segunda violación: los casos capitales no podían ser juzgados durante las fiestas. La semana de Pascua era precisamente el período en que la ley prohibía los procesos capitales. Caifás eligió ese período deliberadamente, no para seguir la ley, sino para aprovechar el caos de la multitud como cobertura. Tercera violación: los casos capitales requerían 2 o 3 testigos concordantes para sustentar una condena. La ley exigía que los testimonios fueran consistentes entre sí en todos los detalles relevantes. Los evangelios registran que los principales sacerdotes buscaron activamente testigos contra Jesús y no encontraron ninguno cuyo testimonio fuera consistente. Marcos 14:55-56 especifica: porque muchos decían falso testimonio contra él, pero los testimonios no concordaban. Un proceso judicial honesto habría terminado en ese momento por falta de pruebas. Cuarta violación: el acusado no podía ser condenado basándose en su propia confesión sin corroboración independiente. La ley judía consideraba que nadie podía ser testigo contra sí mismo, y sin embargo, cuando los testigos fallaron,
Caifás recurrió a interrogar directamente a Jesús, un procedimiento que la Misná considera inválido en casos capitales. La pregunta que Caifás formuló fue: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14:61. La respuesta de Jesús fue la que Caifás necesitaba para cerrar el proceso que los testigos habían dejado abierto. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Caifás rasgó sus vestiduras. Este gesto, el sumo sacerdote rasgando su ropa, era la expresión ritual de horror ante la blasfemia. La ley rabínica específicamente requería que el juez que escuchaba una blasfemia rasgara sus vestiduras. Era un gesto codificado, prescrito, que comunicaba a todos los presentes la naturaleza del cargo. Pero era también un movimiento político calculado. Al rasgarse las vestiduras, Caifás estaba declarando unilateralmente que la blasfemia había sido probada, cerrando el debate antes de que cualquier voz disidente pudiera alzarse. ¿Qué pensáis? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Marcos 14:64. Quinta violación. Las sentencias capitales no podían ser ejecutadas el mismo día en que eran pronunciadas. La ley exigía un periodo de espera de al menos un día completo para permitir que surgieran argumentos en favor del acusado. Los magistrados debían dormir sobre la decisión antes de confirmarla. El proceso contra Jesús pasó del arresto a la crucifixión en menos de 12 horas. El académico y jurista Chaim Cohn, juez del Tribunal Supremo de Israel y experto en derecho talmúdico, analizó exhaustivamente el proceso de Jesús en su obra El juicio y la muerte de Jesús. Su conclusión, notable porque Cohn no era cristiano y no tenía ningún interés en validar la narrativa evangélica, fue que el proceso violó las normas del derecho judío en múltiples puntos. Su interpretación de por qué ocurrió así difiere de la cristiana, pero su diagnóstico legal es consistente con lo que los evangelios describen. Caifás sabía lo que estaba haciendo. Era un hombre de formación legal suficiente para saber que el proceso que estaba conduciendo no cumplía los estándares que la ley requería, y lo condujo de todas formas, porque para Caifás, la conclusión, eliminar a Jesús, era más importante que el proceso. Y esa inversión de prioridades, poner el resultado antes que el procedimiento, es la definición misma de la injusticia institucional. Lo que ocurrió justo después de la muerte de Jesús afectó directamente a Caifás de una manera que los evangelios registran y que la mayoría de los lectores no conecta con su historia personal. Suscríbete para seguir el caso completo. En el momento en que Jesús murió en la cruz, algo ocurrió en el templo de Jerusalén que ningún texto romano ni judío del período ha podido explicar de manera satisfactoria. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, Mateo 27:51. Para entender el peso de ese evento, hay que entender qué era el velo. No era una cortina decorativa, era una barrera de aproximadamente 18 metros de altura y varios centímetros de espesor. Las estimaciones de los estudiosos varían entre 6 y 10 centímetros, tejida con lino, púrpura y escarlata, según la descripción del libro de Éxodo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde, según la teología del templo, moraba la presencia de Dios y al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación. Ese velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como si alguien lo hubiera jalado desde el suelo, de arriba a abajo, como si alguien desde el otro lado lo hubiera desgarrado. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra La guerra de los judíos, registra una serie de señales sobrenaturales que ocurrieron en el templo en los años previos a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Aunque Josefo no conecta estas señales con la muerte de Jesús, y no hay razón para esperar que lo hiciera, su registro de fenómenos inusuales en el templo durante ese período es relevante porque confirma que el templo de Herodes no era inmune a eventos que los contemporáneos interpretaban como señales. El Talmud de Babilonia, compilado siglos después, pero basado en tradiciones más antiguas, registra algo aún más específico. En el tratado Yoma, que trata sobre el día de la expiación, hay una referencia a que 40 años antes de la destrucción del templo,
lo que correspondería aproximadamente al año 30 después de Cristo, la puerta del templo se abría sola. Las suertes del día de la expiación siempre salían con el resultado desfavorable, y la llama del candelabro occidental se apagaba. El texto rabínico interpreta estas señales como presagios de la destrucción del templo. Lo que eso significa para el caso de Caifás es directo. El sistema que él representaba, el sistema al que había dedicado su vida y por cuya protección había condenado a Jesús, comenzó a desmoronarse en el momento exacto en que Jesús murió. El velo rasgado no era solo un símbolo teológico de acceso abierto al Padre, aunque era eso también, y era lo más importante. Era también el primer signo visible de que el sistema del templo había llegado a su punto de quiebre. 37 años después de la muerte de Jesús, en el año 70 después de Cristo, el templo sería destruido por las legiones de Tito y nunca reconstruido. Caifás había matado a Jesús para salvar el templo. El templo fue destruido de todas formas. ¿Qué le ocurrió a Caifás después de la crucifixión? Esta es la pregunta que más directamente responde al título de este episodio. Y la respuesta que la historia nos da es más prosaica y más reveladora que cualquier destino dramático que pudiéramos imaginar. Caifás fue destituido del sumo sacerdocio en el año 36 después de Cristo por Vitelio, el legado romano de Siria, aproximadamente 3 años después de la crucifixión de Jesús. Flavio Josefo lo registra en sus Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 4. El texto de Josefo es notable por su brevedad. Simplemente dice que Vitelio depuso a Caifás del sumo sacerdocio y nombró en su lugar a Jonatán, hijo de Anás. No fue destituido por haber condenado a Jesús. Fue destituido por razones políticas relacionadas con los conflictos entre la aristocracia judía y la administración romana, los mismos tipos de tensiones que habían definido toda su carrera. El mismo mecanismo que lo había llevado al poder lo removió de él. La coincidencia cronológica con Poncio Pilatos es notable. Pilatos también fue removido de su cargo en el año 36, llamado a Roma para responder por la masacre de samaritanos que había ordenado en el monte Gerizim. Los 2 hombres que habían condenado a Jesús perdieron sus cargos en el mismo año, 3 años después de la crucifixión. Josefo no registra qué ocurrió con Caifás después de su destitución. El texto simplemente dice que fue destituido y que en su lugar fue nombrado Jonatán. Caifás desaparece de las fuentes históricas en ese punto. Un hombre que había sido el personaje más poderoso de Judea durante 18 años se convirtió en un ciudadano privado sin historia conocida. No fue exilado públicamente. No fue juzgado. Simplemente desapareció de los registros. Y entonces, en 1990, la arqueología lo devolvió a la historia. El osario encontrado ese año en el sur de Jerusalén no fue el único descubrimiento significativo de esa excavación. El sitio completo reveló una tumba familiar que corresponde exactamente al tipo de sepultura que una familia sacerdotal de alto rango habría utilizado en el período del Segundo Templo. La cueva estaba tallada en la roca caliza, con nichos en las paredes para los osarios, la práctica estándar de la inhumación secundaria judía. El análisis de los 12 osarios encontrados reveló que la tumba contenía los restos de 6 individuos, un adulto mayor, 2 bebés, una niña de 2 a 5 años, un adolescente y una mujer joven de aproximadamente 17 a 22 años. El análisis de los huesos del adulto mayor, el que estaba en el osario decorado con la inscripción Yehosef Bar Kafa, indicó que pertenecían a un hombre de aproximadamente 60 años. El arqueólogo Zvi Greenhut, que dirigió la excavación, publicó los resultados en la revista Biblical Archaeology Review en 1992. La autenticidad de la inscripción ha sido verificada por múltiples análisis independientes. La conclusión académica mayoritaria, incluyendo la del propio Museo de Israel donde el osario está exhibido, es que pertenece a José Caifás, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. No es una certeza absoluta, la arqueología raramente lo es, pero es la identificación más directa de un personaje del Nuevo Testamento jamás realizada a través de evidencia arqueológica. Lo que eso significa es concreto e histórico. Los huesos del hombre que condenó a Jesús
fueron encontrados en una cueva de Jerusalén, identificados por su propio nombre, y hoy pueden ser vistos en un museo a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió la crucifixión y a pocos metros del lugar donde están exhibidos los rollos del Mar Muerto, escritos por la comunidad que vivía en el desierto mientras Caifás presidía el templo. El hombre que había buscado destruir el movimiento que proclamaba a Jesús fue preservado para la historia únicamente porque su nombre estaba asociado al de Jesús. Nadie habría buscado ese osario. Nadie lo habría identificado. Nadie lo habría exhibido en un museo si Caifás no fuera el sumo sacerdote que aparece en los evangelios. Su fama póstuma, su única permanencia en la memoria colectiva de la humanidad, depende completamente del hombre que intentó borrar de esa memoria. Caifás condenó a Jesús para salvar el templo. Esa fue la lógica explícita que él mismo formuló ante el Sanedrín. Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. El razonamiento era de una frialdad política casi admirable en su claridad. Un hombre, Jesús, a cambio de la institución, un sacrificio calculado para preservar el sistema. Y sin embargo, 37 años después de la crucifixión, el templo fue destruido. Para entender la magnitud de esa destrucción, hay que entender lo que el templo de Herodes era en el año 33 después de Cristo. No era simplemente un edificio religioso, era una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Herodes el Grande había comenzado su reconstrucción aproximadamente en el año 20 a.C., y el proyecto continuó durante décadas después de su muerte. El historiador Josefo describe la piedra del templo como bloques de mármol blanco de 45 codos de largo, 5 de alto y 6 de ancho, dimensiones que los arqueólogos modernos han verificado en las piedras que todavía pueden verse en el Muro de las Lamentaciones. El monte del templo había sido ampliado artificialmente para crear una plataforma de aproximadamente 14 hectáreas sostenida por muros de contención de ingeniería extraordinaria. El templo mismo brillaba con oro y mármol blanco, visible desde kilómetros de distancia. Los visitantes del período lo describían como la estructura más hermosa que habían visto. Jesús lo había mirado un día antes de la Pascua y había dicho a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Los discípulos quedaron desconcertados. El templo parecía indestructible. Pero en el año 70, las legiones del general romano Tito sitió Jerusalén durante meses. El asedio produjo una hambruna que Josefo describe con un detalle que resulta casi insoportable de leer. Y cuando las legiones finalmente rompieron las defensas de la ciudad, el templo ardió. Según Josefo, fue un incendio que los propios soldados no pudieron controlar una vez que comenzó. Las piedras del templo, aquellas piedras que parecían indestructibles, fueron derribadas unas sobre otras en la búsqueda del oro fundido que se había filtrado entre los bloques durante el incendio. La profecía de Jesús se cumplió con una literalidad que los que la habían escuchado no habían podido imaginar. Y Caifás, que había sacrificado a Jesús para que los romanos no vinieran y destruyeran el templo, había sido destituido 34 años antes de que ese temor se cumpliera. No vivió para ver la destrucción, pero la destrucción ocurrió de todas formas. Lo que Caifás no podía entender, porque su horizonte era político y su instrumento era el poder institucional, es que el templo que Jesús representaba no podía ser destruido por ningún ejército. «Destruid este templo», había dicho Jesús en el patio del mismo templo que Caifás gobernaba, «y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Los que lo escucharon pensaron que hablaba del edificio. Él hablaba de su propio cuerpo. Y ese templo, el cuerpo resucitado de Jesús, no tiene muro de contención que ningún ejército romano pueda derribar. Para comprender completamente a Caifás, es necesario entender que él no era simplemente un individuo. Era la cabeza visible de un sistema. La familia de Anás, el suegro de Caifás, dominó el sumo sacerdocio de Jerusalén durante décadas. Flavio Josefo registra que Anás padre y 5 de sus hijos sirvieron como sumos sacerdotes en diferentes períodos
además de Caifás, su yerno. Esto significa que un solo linaje familiar controló el cargo más alto del judaísmo durante aproximadamente 40 años continuos, con breves interrupciones. Esta concentración del poder religioso supremo en una sola familia durante tanto tiempo no tenía precedente en la historia de Israel desde la monarquía y no tenía base en la ley mosaica, que no establecía ningún sistema de herencia familiar para el sumo sacerdocio. Lo que la familia de Anás había construido era esencialmente una oligarquía religiosa, una aristocracia sacerdotal que controlaba simultáneamente el acceso a Dios, la interpretación de la ley, la administración del templo y la recaudación de sus ingresos. El historiador Martin Goodman, de la Universidad de Oxford y uno de los académicos más respetados en el estudio del judaísmo del Segundo Templo, describe a la familia de Anás como el ejemplo más claro de la aristocracia sacerdotal que dominó la vida política y religiosa de Judea en el período romano. En su obra Roman Jerusalem, Goodman documenta cómo esta aristocracia operaba como intermediaria entre el Imperio Romano y la población judía, extrayendo beneficios de ambos lados de esa posición. El Talmud de Babilonia, en el Tratado Pesajim, preserva una maldición que los contemporáneos dirigían a esta familia. ¡Ay de la familia de Anás! ¡Ay de sus serpentinas intrigas! Los que son sumos sacerdotes, sus hijos son tesoreros del templo, sus yernos son guardianes del tesoro, y sus siervos golpean al pueblo con palos. Esta maldición, conservada en una fuente rabínica, no en una fuente cristiana, es extraordinariamente significativa. Confirma que la crítica a la familia de Anás no era una invención de los evangelios, sino un sentimiento ampliamente compartido en la propia comunidad judía del período. No eran solo los seguidores de Jesús quienes veían corrupción en ese sistema. Era parte de la conversación pública de Jerusalén. El Jesús que Caifás condenó había criticado exactamente ese sistema. La purificación del templo era un ataque directo a las operaciones económicas que la familia de Anás controlaba. Los cambistas y los que vendían animales para los sacrificios operaban en el patio del templo con la aprobación y probablemente con el beneficio económico de las autoridades sacerdotales. Josefo registra que el mercado del templo, conocido en algunas fuentes como los bazares de los hijos de Anás, generaba ingresos considerables para la familia. Cuando Jesús volcó esas mesas, no estaba solo haciendo un gesto profético, estaba interrumpiendo un flujo de ingresos que sostenía el poder de la familia más poderosa de Judea. Y ahí está una de las paradojas más profundas del caso de Caifás. El hombre que representaba el sistema religioso más sagrado de Israel estaba usando ese sistema para fines que los propios textos sagrados condenaban. Los profetas del Antiguo Testamento habían advertido repetidamente contra los líderes religiosos que usaban la piedad como cobertura para la opresión. Isaías 1:13-17, Amós 5:21-24, Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. La tradición profética que Caifás supuestamente representaba había condenado durante siglos exactamente el tipo de liderazgo que él encarnaba. Y Jesús, que Caifás condenó como blasfemo, estaba actuando en perfecta continuidad con esa tradición profética que Caifás afirmaba venerar. Era Jesús quien hacía lo que los profetas habían mandado. Era Caifás quien hacía lo que los profetas habían condenado. Y sin embargo, era Caifás quien tenía la autoridad institucional para definir quién era el blasfemo. Si esta historia te está mostrando algo sobre la diferencia entre la institución religiosa y la fe genuina, comparte este video con alguien que lo necesite escuchar hoy. Hemos reconstruido el caso de Caifás desde múltiples ángulos. Hemos visto al político, el hombre que mantuvo el cargo más alto de Israel durante 18 años, navegando las aguas traicioneras entre Roma y el establishment judío. Hemos examinado sus razones reales para querer eliminar a Jesús, políticas, económicas, de autoridad y teológicas. Hemos estudiado el juicio ilegal que dirigió y las violaciones sistemáticas del propio derecho que su tribunal aplicaba. Hemos seguido el destino del templo que quiso proteger y que fue destruido de todas formas.
y hemos visto sus huesos en un osario del Museo de Israel, identificados por su propio nombre. ¿Qué te dice todo esto? Lo primero es algo que resulta incómodo precisamente porque es demasiado cercano. Caifás no era un ateo. No era alguien que había rechazado la fe de Israel. Era alguien que creía genuinamente en el Dios de Abraham, que conocía las Escrituras mejor que la mayoría, que practicaba los rituales con precisión, que había dedicado su vida a la institución religiosa más sagrada de su pueblo, y usó todo eso para condenar al Hijo de Dios. La lección más perturbadora de Caifás no es que los malvados condenan a los justos, es que la religión puede ser usada para hacer exactamente lo contrario de lo que fue diseñada para hacer. Que el conocimiento de las Escrituras no protege automáticamente del error más grave, que la posición religiosa más alta puede coexistir con la ceguera espiritual más profunda. Esto no es una crítica al judaísmo, es una observación sobre la naturaleza humana que el texto bíblico articula con una honestidad que ninguna otra tradición antigua supera. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron la misma observación sobre los sacerdotes y líderes de su propio tiempo. Caifás no era una anomalía, era la confirmación de un patrón que la historia religiosa ha repetido en todas las tradiciones. Lo segundo es esto. Caifás quería proteger la institución, pero la institución que quería proteger no podía ser protegida de la manera en que él intentó protegerla. El templo fue destruido en el año 70. El sumo sacerdocio desapareció con él. El sistema que Caifás defendió con la vida de Jesús no sobrevivió 4 décadas después de la crucifixión. Lo que sí sobrevivió fue exactamente lo que Caifás intentó destruir. El movimiento que comenzó con 12 hombres asustados detrás de puertas cerradas se extendió por el Imperio Romano en pocas décadas, llegó a los confines del mundo conocido en pocos siglos y 2000 años después cuenta con más de 2.000 millones de seguidores en todos los continentes. Caifás eligió la institución sobre la verdad y la institución desapareció. La verdad que intentó suprimir resultó ser más resistente que cualquier institución que el ser humano pueda construir o destruir. Lo tercero es la pregunta más personal de todas. ¿Hay algo en tu vida que estás protegiendo de la misma manera en que Caifás protegía el templo? ¿Algo cuya preservación te ha llevado a tomar decisiones que en el fondo sabes que están equivocadas? Una posición, una reputación, una relación, una imagen, algo que has puesto en el lugar donde debería estar la verdad. Caifás no es un personaje histórico distante, es un espejo. Y el espejo dice que lo que protegemos a costa de la verdad termina siendo lo primero que perdemos. Antes de terminar, quiero preguntarte algo en los comentarios. De todo lo que recorrimos hoy, ¿qué es lo que más te impactó? El osario encontrado en 1990 que confirmó que Caifás existió exactamente donde los evangelios dicen, las violaciones sistemáticas del derecho judío en el juicio de Jesús, el velo rasgado en el momento de la muerte, o la paradoja de un hombre que usó la religión para hacer exactamente lo que la religión condena. Cuéntamelo, porque esa respuesta revela dónde estás tú en tu propia relación con la diferencia entre la institución y la fe genuina. Y si conoces a alguien que ha sido herido por una institución religiosa, alguien que confundió a Caifás con Jesús, que vio el sistema y pensó que era la fe, comparte este video con esa persona, porque la historia de Caifás es exactamente la separación que esa persona necesita ver. Mañana en este canal seguimos con el otro hombre que firmó la condena de Jesús, Poncio Pilatos, el prefecto romano que declaró la inocencia de Jesús 2 veces y lo condenó de todas formas. Lo que le ocurrió después, lo que los historiadores romanos registran, y por qué su historia es, en ciertos aspectos, aún más perturbadora que la de Caifás. Suscríbete si todavía no formas parte de esta comunidad. Activa la campana, el caso continúa mañana.